un nuevo futuro para nuestro país. Renata nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. Renata es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, Renata, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. Renata es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad, un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como Renata, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de Renata, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho Renata, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. Renata se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con Renata para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con Renata dentro de nuestra institución. Una red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. Renata nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. Renata es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país,
a través de estas redes académicas de alta velocidad podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. Renata nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. Renata es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Bueno, muy buenos días a todos. Tuve que cambiar de sitio porque tuve problemas de conectividad, como lo tenemos muchos actualmente, entonces por eso me tocó correr. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en un foro Renata. El escenario de hoy es muy importante para nosotros porque en términos de tecnología estamos en la era digital, estamos en la era de la cuarta revolución industrial, estábamos en el boom de la conversación de la transformación digital y todo el mundo estaba enfocado en comprar tecnologías, pero en términos de investigación este tema era muy silencioso y hoy es muy, muy importante entender qué está sucediendo en el escenario de investigación. Quiero darle la bienvenida a Rafael Mayo. Rafael, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te han mandado muchísimas saludos, Leonardo Pineda, un amigo de la casa. Me dijo que por favor te saludara, entonces te mando un saludo grande. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya Sandra, que es coordinadora académica, va a hacer la presentación en detalle de los tres panelistas. Carlos Jaime, también muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Carlos Jaime es uno de nuestros brazos extendidos por todo el conocimiento que tiene Supercómputo y por la Red Colombiana de Computación Avanzada que iniciamos el año pasado y con quien ya iniciamos pruebas en la UIS en Guatiguará y con los Andes, el Supercómputo de los Andes. Entonces también, Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este escenario nuevamente. Y Roberto, qué bueno que estés otra vez con nosotros, también un amigo de la casa con la Universidad Distrital. Entonces, este escenario es supremamente clave para nosotros para seguir dando una línea y contarnos qué está sucediendo en términos de investigación para mirar cómo podemos en Colombia apoyar a nuestros investigadores y permitir que en este nuevo escenario la investigación no pare, nuestros procesos de investigación no paren. Pero tenemos que entender sobre qué está pasando con la tecnología y cómo podemos fortalecer nuestras tecnologías. Y antes de que Sandra los presente, quisiera colocar el marco de esta conversación y es qué tecnologías venían moviéndose ya en los escenarios de investigación. A veces a nuestros investigadores les cuesta un poco soltar y retomar medios nuevos, medios más ágiles y novedosos en términos de tecnología, o incluso llegar a conocer estos nuevos escenarios. Y el segundo es con lo que está pasando con el COVID, con este escenario que nos está colocando en mucho más guardaditos, no tanto en nuestros laboratorios, o a trabajar de una manera diferente en los laboratorios, es qué está pasando con la tecnología y qué tecnologías comienzan a surgir por un lado y por otro, qué necesidades están teniendo o están encontrando ustedes en nuestros investigadores. Entonces, esta conversación puede tener una segunda parte. Generalmente digo de entrada, les pedimos a nuestros panelistas una hora, pero ya Carlos y Roberto son testigos de esto, y es que cuando el foro se pone muy bueno, esto se nos alarga un poquitito más de las 11, hora Colombia, Rafael. Entonces esperamos ser juiciosos con el tiempo, pero créeme que estamos muy interesados en escuchar la opinión de ustedes tres y sobre todo tu visión, Rafael. Entonces, muchísimas gracias a los tres. Sandra, te dejo para que los presentes y podamos comenzar esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días a Rafael, Carlos y Roberto. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias también a todos nuestros asistentes. Como lo decía Mónica,
el interés de Renata es saber no solo qué está pasando, sino qué ha emergido en torno a tecnología en la investigación. Entonces procedo a presentar cada uno de nuestros panelistas para así dar inicio a nuestro foro. Nos acompaña entonces Rafael Mayo. Él es investigador científico en el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas. También es miembro del Instituto de Ciencias de la Computación Aplicada de la Universidad de Harvard y es el responsable de la unidad de informática científica, todo esto decía. Investigador principal de la Red Iberoamericana de Computación en Altas Prestaciones y del grupo CIAC-TRAC. Ingeniero Rafael, buenos días. Hola, buenos días. No sé si quieras adicionar algo al perfil que acabamos de presentar. No, nada. Bueno, pues son las distintas tareas en las que tengo el gusto de colaborar. Prácticamente lo resumí, ¿no, Rafael? O lo resumimos un poquito. También nos acompaña Roberto de la casa, como decía Mónica. Él es ingeniero electrónico, coordinador de ingeniería electrónica durante 3 años de la Universidad Distrital. Fue el director del doctorado en ingeniería por 1 año, con casi 3.000 millones de pesos para los docentes. Roberto, corrígeme, por favor. No, Estoy tratando de corregir. Presupuestales. Ok, eso lo enviaste, yo lo estoy compartiendo. Y actualmente... No, básicamente es como compartir un poco la experiencia como investigador y docente en la Universidad Distrital. Bueno, yo tuve el honor de ser el coordinador de ingeniería electrónica, hacer los procesos de acreditación, reacreditación. Luego fui director del doctorado en ingeniería, donde también empezamos a fusionar varios proyectos. En la Universidad Distrital tenemos un supercomputador, digamos que hemos venido trabajando, hemos hecho varios proyectos bien interesantes. Luego fui decano de la Facultad de Ingeniería durante 3 años y bueno, todavía seguimos con temas de investigación. Soy director en ese momento de la Red de Investigación en Tecnología Avanzada, que hace bastantes trabajos con Renata. Entonces, digamos que por una parte es como tratar de unificar, de unir a nuestros investigadores de nuestras universidades con todos estos proyectos importantes que se están dando no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo en este momento? Ahorita, como lo estaban diciendo al inicio, la doctora Mónica, pues cómo estamos haciendo nosotros a través de Renata y cómo podemos afrontar la pandemia en nuestras casas. Entonces, bien interesante. Vemos a Carlos que está en la playa, muy bueno. Ojalá que todos pudiéramos estar igual, compartiendo todas esas cosas. Gracias, Sandrita, por la presentación. A ti, Roberto, por la aceptación. Y Carlos, efectivamente, dejé a Carlos porque el perfil de Carlos quiero que nos lo narre él, porque es bastante amplio, la verdad. Entonces, yo solo voy a dar el perfil y Carlos, por favor, nos cuentas. Él es secretario general y cofundador del Sistema de Cómputo Avanzado para América Latina y del Caribe, SCALAC. Entonces, el resto es tuyo, Carlos, por favor. No, pues bueno, pues contento de estar aquí otra vez con ustedes. Realmente yo creo que el perfil de Rafa es muchísimo más amplio que el mío, en parte porque tengo la fortuna también de colaborar con él muy de cerca. Pues, Rafa lidera precisamente lo que es RICAF y nos acompaña en diferentes proyectos. Yo soy profesor de la Universidad Institucional de Santander, aquí en Bucaramanga, precisamente. Coordino generalmente lo que es el Sistema de Cómputo Avanzado para América Latina y el Caribe. Dirijo igualmente lo que es el Centro de Supercómputo de aquí de la universidad y también pues colaboro un poco con lo que es la creación desde hace ya un poco más de 1 año de esta red que hemos querido fortalecer con Renata y que de alguna manera pues también incluso necesita de parte, que es la Red Colombiana de Cómputo Avanzado, pues es bastante importante. Y claro, pues digamos prácticamente lo que yo he venido haciendo es precisamente pues aportar en colaboración y en soporte pues a ciencia y tecnología con computador de desempeño. Bueno, Carlos, también de verdad lo resumiste bastante. Muchas gracias a todos. Entonces, ¿quién quiere iniciar como congestionando y compartiéndonos esas experiencias de investigación y tecnología? Si quiere, entonces, Rafael, iniciamos, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Como marco general, yo creo que ahora mismo ya no solo en el ámbito digital, sino en cualquier ámbito científico-tecnológico nos estamos moviendo hacia entornos colaborativos en los cuales las investigaciones
cada vez son más complejos, más ambiciosas y requieren de estos equipos multidisciplinares con distinto personal que aborden distintas materias científico-tecnológicas. En ese entorno yo creo que lo que es la computación, bien sea distribuida, paralela o de cualquier índole en las distintas plataformas que actualmente están en boga, es de suma importancia porque es capaz de abordar distintos problemas y de proveer distintas soluciones que antes pues, eran imposibles. En ese entorno, y más en concreto por situarlo, la situación que nos ha tocado vivir por la pandemia del coronavirus, este carácter distribuido y colaborativo se ha visto afianzado y se ha podido llevar a cabo gracias a que contamos con instituciones como Renata, que son las que son capaces de conectarnos no solo entre nosotros para hacer reuniones o foros como el de hoy, sino para conectar grandes instalaciones, sean del carácter que sea, y poder hacer mediciones en remoto, poder recibir datos, poder procesarlos en distintas fases y poder seguir haciendo ciencia y tecnología, que al fin y al cabo es un poco nuestro leitmotiv. Entonces, bueno, pues creo que actualmente la colaboración es primordial y en el entorno nuestro de computación que más venimos trabajando, pues es que es clave, es que sin él no podemos abordar ningún desafío que sea de interés, y además tenemos la suerte de que gracias a las plataformas computacionales de cualquier tipo podemos colaborar con multitud de científicos, de tecnólogos y de compañeros y colegas que trabajan en multitud de áreas científico-tecnológicas, ¿no? Tanto física, química, humanidades. Entonces somos unos afortunados, realmente. Sí, así es. Creo que este escenario de aislamiento nos ha permitido efectivamente llevar a cabo el tema realmente de trabajo colaborativo, no importa desde dónde te encuentres. Carlos. Sí, bueno, pues en mi caso, pues yo tenía preparado básicamente un poco para que entendieran qué era escalar, precisamente. Entonces, pues voy a compartir rápidamente una presentación que tenemos al respecto. Incluso, pues en parte de eso también, como le comentaba pues anteriormente, Rafa, él es protagonista. De hecho, pues Rafa también hace parte del consejo directivo de Scalac. Y bueno, ¿y qué es lo que nosotros pues hacemos en Scalac y por qué? Pues partiendo un poco, digamos, de la idea es de ver cómo, utilizando recursos de cómputo de alto rendimiento, en este caso, tecnologías y conocimiento, podemos soportar precisamente el desarrollo científico. Ya sea, digamos, desde la misma concepción misma de conocimiento, como la transferencia, y ahí, como muy bien lo decía Rafa, las redes académicas son supremamente importantes. Esto no es solamente, digamos, en términos de una red comercial en la cual pues, muchos de nosotros estamos conectados en este momento, sino que efectivamente las redes toman un papel fundamental como el sistema nervioso precisamente de todo lo que está generando conocimiento y lo que permite compartirlo ahí. Y claro, pues nosotros desde el supercómputo, pues lo que hacemos básicamente es tratar de grandes volúmenes de datos y poder pues ayudar a esa interacción, ya sea en generación de conocimiento. Voy a pasar rápidamente, simplemente como un poco como una cuestión de ambientar. ¿Y por qué, digamos, se genera Scalac? Un poco, pues todos compartimos en América Latina y con España particularmente, que es un apoyo bastante grande, algo que es interesante hablar de la diversidad es el idioma y también muchas cosas culturales, ¿sí? Entonces, en medio, digamos, de toda esa unión y ese apoyo, pues que también hemos recibido de instituciones españolas como el CIEMAT o como el BSC, efectivamente, pues se generan, digamos, como esos intereses comunes, la posibilidad de interactuar y de trabajar en conjunto. Y eso pues se hace pues precisamente, y ahí pues se resalta el rol de Red Clara en este caso. A través de Red Clara se logra vincular a la comunidad y los diferentes proyectos. Lo interesante de eso es que surgió precisamente a raíz de problemas comunes que nosotros tenemos. Incluso el primer gran problema común que existía en esos años cuando se comenzó a estipular lo que hoy en día es Scalac, era cómo poder hacer monitoreo precisamente y alertas tempranas de eventos que nosotros compartimos todo el tiempo. Por ejemplo, bueno, aunque aquí nosotros en Bucaramanga estamos muy acostumbrados a eso, la noche de ayer hubo un temblor, ¿sí? Bastante fuerte, que creo que lo sintió la mitad del país, ¿sí? Aquí se sintió pues bastante fuerte porque fue muy cerca de acá. Y
Y esa preocupación pasa, digamos, en todo el continente. Bueno, ¿qué pasa con los terremotos, tsunamis? Hoy en día, precisamente, pues con todo esto de las epidemias, ¿sí? Todo lo que implica también el cambio climático y la contaminación. Y otra cosa que también, pues digamos, es importante, como interés, es que hay una experiencia previa, como le comentaba, y un acompañamiento en el cual no solamente se hizo con las naciones que están en América Latina y el Caribe, sino con ese acompañamiento de socios europeos. De hecho, los primeros proyectos, en los cuales incluso pues, Rafa estuvo participando, que fue el ILA, ILA 2 y Gisela, que fueron iniciativas GRIT en su momento, se contó con una amplia participación de organismos europeos y también la financiación, yo creo que un 90% fue europea para poder desarrollar ese tipo, digamos, de sistemas. Y claro, pues Red Clara también jugó un papel fundamental, en este caso, en unir esa experiencia y esos intereses comunes, pues precisamente pues, a través de la conectividad. Ya ahí surge Scalac. De hecho, ahí esta fue la primera foto que nos tomamos como Scalac. Ahí lo interesante, bueno, ahí viene la Rafa precisamente en la primera fila, ¿sí? Pero también en su momento estaba también Renata. Digamos, ahí aparece en el momento que la persona que era como el jefe técnico de Renata y algunos de las redes nacionales que estaban representadas en su momento para crear lo que era ese sistema, precisamente. Y lo que buscaba pues era promover colaboración, compartir recursos y sobre todo pues aquello para aquellos intereses que no tuvieran, digamos, ánimo de lucro, pero que fueran para investigación. La primera firma se hizo en 2013, se hizo incluso aquí en Bucaramanga el 1 de marzo, pero ya es una sociedad legalmente constituida, en la cual pues tiene una relación muy estrecha con Red Clara, que está, digamos, en Costa Rica. Para, digamos, ambientar un poco, digamos, sobre esos intereses comunes, va a pasar eso muy rápido nuevamente, me volví, qué pena. Es, digamos, lo que tiene que ver con lo que pasa hoy en día frente al COVID. Entonces, gracias, digamos, a ese soporte tanto computacional como de transferencia y comunicación, hoy en día se participan, digamos, en comunidad y en consorcios internacionales que van más allá incluso de detección y monitoreo. Pues también para hacer modelamiento, simulación, tratamiento de datos, para colaborar, para hacer ese tipo de foros como lo que está haciendo ahora, y es un rol importante que tiene Scalac, y por eso también esa cercanía que existe con Red Clara, y también, digamos, la promoción incluso de nuevas redes o nuevos sistemas, como está haciendo aquí en Colombia con la Red Colombiana de Cómputo Avanzado, y participar en proyectos como lo de RICA precisamente. Hay una serie, por ejemplo, en este caso, pues estoy mostrando simplemente tres pantallazos, perdón, de 3 sitios, los cuales están colocando recursos de cómputo para todo eso que tiene que ver con el COVID. Realmente en este momento pues son 4 y solamente son 3. El cuarto es Costa Rica, que no aparece ahí en esta diapositiva, no cae en cuenta eso, pero que incluso a través de los 3 sitios se puede acceder fácilmente, no solamente, digamos, al uso de recursos computacionales para procesar, sino también incluso a datos. También entre los consorcios internacionales que hay, entonces, uno que es muy conocido, que es el de Folding at Home, máquinas aquí en América Latina y en Colombia están ayudando a procesar, pues, para hacer folding en torno, digamos, al COVID. Y varios sitios, incluso, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, ellos se enlazan a través de esos consorcios para cosas de monitoreo y, digamos, recursos que tienen que ver con esa parte de investigación. Entonces, a lo que voy al final de todo esto es que, digamos, sistemas como el de Scalac, unidos precisamente con las redes, unidos precisamente también con esas iniciativas de personas, aportan bastante a la comunidad, logran hacer un soporte tecnológico y de conocimiento para problemas que son comunes. En este caso es un problema que es internacional y que en la región, con el apoyo pues, de socios internacionales, pues podemos sacarlo adelante. En cuanto a la parte, digamos, de difusión, de hecho yo aprovecho ahí como para una nota medio publicitaria. La misma comunidad no solamente trata de compartir recursos para computar, sino también para compartir información y compartir conocimiento. Entonces se ha generado una conferencia internacional en torno a eso, que unieron 2 que existían en Latinoamérica, pero en 2 regiones diferentes. Una que se llamaba HPC Latam, que sobre todo lo hacían los países del Cono Sur, y otra que era mucho más extendida, que era CLCARC, que existía incluso un poco de antes que HPC Latam, en el 2006, y que se unieron desde el 2014 para que precisamente esa comunidad que soporta la investigación y el desarrollo pudiera compartir sus experiencias. Este año, pues, el sitio es Cuenca Ecuador,
está colocada con TICAL, que es precisamente para la conferencia que organiza Reclara. Claro, este año, precisamente, pues como es, digamos, pues todas las cosas, digamos, que pasa con la pandemia, pues se va a realizar de manera virtual. Y pues de una vez invito a los que nos están escuchando y viendo en este foro, si tienen contribuciones, pues este 12 de julio pues es el deadline para poderlas enviar. Simplemente este año, pues como les comentaba, pues va a ser virtual completamente. El próximo año pues aspiramos que se pueda hacer otra vez de manera presencial y va a ser en Guadalajara, México. Como la conclusión final, digamos, de esa presentación y bueno, mientras un poco la discusión del foro que tenemos con Rafa y con el compañero de la distrital, con Roberto, es que las necesidades de computación avanzada de los recursos, ya sean hardware, software, conocimiento y conexión, pues se tienen ahí. Y es importante si nosotros queremos no solamente hacer ciencia, sino tener cierto tipo de desarrollo. Y pues para mí, digamos, es una conclusión única que nos ha dejado Scalac. O sea, Scalac, digamos, llegó a ser una colaboración bastante importante para soportar diferentes iniciativas que han surgido, digamos, en torno al soporte de la ciencia y desarrollo y también cómo le llega a la gente. Y ahí pues hay un papel fundamental, por ejemplo, por eso se resalta la interconexión de las redes en general. Entonces eso era, digamos, lo que tenía como para compartirles para esa primera parte del foro. Carlos, muchísimas gracias, súper interesante. Es decir, llevamos desde el 2012 iniciando procesos de trabajo colaborativo en torno a supercómputo. Eso es... De hecho, mucho antes, porque vemos el proyecto ILA, no sé si Rafa me puede corregir, eso fue como en el 2006, ¿no? Que se hizo, ¿no? Sí, 2006 fue el primer año. Bien, bien interesante. Entonces, 2006, es decir, el 2020 lo que hizo fue acelerar y llevar a socialización todos esos trabajos colaborativos que se iniciaron hace tiempo. Roberto, cuéntanos qué significa RITA en términos de investigación y tecnología. Bueno, RITA es una red de investigaciones de tecnología avanzada que inició más o menos hacia el 2011. Digamos que con mi tesis de doctorado lo que hicimos fue redefinir toda la estructura interna de la red de investigaciones que estamos proponiendo y poder articular en ese momento con la red Rumbo, que en ese momento estaba articulada con Renata. ¿Por qué? Porque la universidad se dio cuenta que para sus procesos académicos, sus procesos de acreditación institucional, el tema de investigación, pues se requería tener una red pues, que unificara primero los investigadores internos. Digamos que lo que se quiso hacer es poder vincular a esos investigadores, saber que estaban trabajando, porque pues la universidad es grande, entonces digámoslo así, los investigadores están haciendo sus trabajos de manera individual o en sus grupos de investigación y ni siquiera nosotros conocíamos qué estaban haciendo los investigadores. Entonces lo que se quiso hacer con esta red pues fue integrar ese tipo de cosas, poder visualizar cómo nosotros podíamos participar internamente con nuestros investigadores. Y fruto de eso, pues a la par que empezó a funcionar nuestro doctorado en ingeniería, pues se buscó la manera de trabajar estos proyectos de investigación, tanto con Colciencias, con Renata y con la universidad internamente. Entonces, digamos que se empezaron a generar una serie de servicios bastante interesantes que se pusieron en funcionamiento en su debido momento. Prueba de ello es todo lo que tenemos en este momento de acopio, pues para apoyar a los investigadores dentro de la universidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos talleres de ReStudio, ¿cierto?, donde los profesores pueden trabajar sus temas de investigación y no se van a demorar tanto en generar una gráfica o se van a demorar haciendo varias cosas importantes allí. Entonces, digamos que empezamos con esa primera parte de ver qué estaban haciendo nuestros investigadores, hicimos un levantamiento de qué proyectos estaban realizando, cómo estaban sus grupos de investigación, cómo estaban sus Civil Lab, cómo estaban sus Group Labs, en qué categorización estaban, cómo podíamos ayudarlos para subir a otra categoría pues bastante más alta en Colciencias y cómo era todo el tema de la productividad como tal. Entonces, digamos que eso fue lo que se hizo en su debido momento pues para poder apoyar a los investigadores y aparte de eso pues empezamos a generar una serie de servicios como tal que pudieran ser presentados a la comunidad académica. Entonces, digamos que empezamos a crear unos colaboratorios y en este momento pues Rita ya está trabajando bastante en temas de laboratorios virtuales. Entonces tenemos por ejemplo ahorita un laboratorio de inteligencia artificial, tenemos algo que se llama un RitaBot que tiene que ver con los laboratorios digamos de todo el tema de robótica
y en este momento también estamos planteando un laboratorio de blockchain. Entonces, digamos que esto permite que la investigación mejore bastante y que digamos que no hayan reprocesos. O sea, anteriormente un investigador tenía que empezar, por ejemplo, a aprender o sea, todo, desde la instalación hasta la puesta en funcionamiento. Con nuestros servidores simplemente nosotros ya utilizamos sus servidores y el investigador simplemente inclusive nos puede consultar a nosotros cómo hago mejor digamos, estas curvas o esta representación de datos, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más rápido. Y aparte de los servicios TIC que tenemos nosotros, pues también estamos apoyando a la universidad como tal. La universidad tiene un instituto de extensión que digamos que es a través del cual se ejecutan proyectos de investigación también, no solamente a nivel interno de la universidad, sino a nivel externo. Entonces también la RITA es una parte fundamental, porque digamos que cuando hay unos problemas bastante grandes, pues nos acuden a nosotros para poder, digamos, dar solución a eso. Aparte de eso, en todo lo que estaba diciendo hace un momento, ¿cómo apoyamos nosotros la investigación en pregrados, en posgrados, en las maestrías y en nuestro doctorado en ingeniería y en los demás doctorados que tiene la universidad? Entonces, eso nos ha permitido a nosotros, pues digamos que fortalecernos bastante y empezar a buscar proyectos internacionales. Entonces ya estamos viendo cómo nosotros podemos participar en proyectos de Horizon 2020, por ejemplo, Horizonte 2020, que pues este año se acaba, pero pues van a haber unas extensiones, y cómo nosotros logramos hacer ese tipo de cosas. Entonces ya existen en la universidad 2 proyectos que se están ejecutando con Horizonte 2020, y pues en algún congreso que estuve, pues estuve hablando con una persona de Costa Rica, y me decía que qué interesante que la universidad ya tuviera al menos 2 proyectos funcionando con Horizonte 2020, porque en un país como Honduras ni siquiera había un proyecto formulado. Entonces me decían que bueno, que era muy importante para nosotros como universidad poder aportar eso y cómo podemos utilizar todo el tema de las TIC al servicio de la investigación. Gracias, Roberto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿les parece si desde cada una de las redes nos comparten estas tecnologías o estas nuevas tecnologías que emergen a partir de este nuevo aislamiento, llamémoslo así, como medida preventiva para el COVID? Compártanos qué ha hecho Scalac, si hay una diferencia entre lo que se hacía antes para el desarrollo de una investigación antes del 13 de marzo y si ha emergido algo nuevo en este nuevo escenario. Y también, Rita, ¿considera que en este momento se aceleró algo? ¿Se tuvo que hacer alguna mejora en torno de la tecnología impuesta para la investigación? Bueno, realmente desde Scalac, quizás ahora tenemos más visibilidad, ¿sí? Es decir, digamos, siempre el soporte pues ha estado ahí para diferentes proyectos. Por supuesto, pues los intereses a partir de, bueno, en América Latina en marzo, pero en Europa desde febrero, en torno pues al COVID ya pues están siendo mucho más visibles, ¿sí? Incluso, por ejemplo, nosotros, dentro de las colaboraciones que tenemos, en enero ya estábamos nosotros haciendo cierta secuenciación de la cepa china, ¿sí? Aquí en la universidad, incluso, ¿sí? Tenemos pues, un investigador mexicano pues, que estaba acá en ese momento. Pero no, o sea, realmente lo único que, pues, que quizá haya cambiado un poco es que son mucho más visibles que antes, porque la gente ahora pues está más pegada frente a los equipos, ¿sí? Entonces ahora pues de hecho se participa mucho más en foros como este, por ejemplo. Se trabaja en diferentes proyectos de una manera un poco más, yo diría que un poquito más exagerada. En ese sentido también pues aumenta bastante el trabajo en torno a eso, ¿sí? Sí me parece interesante porque, por ejemplo, Rafa, él ha estado participando en esos proyectos, ¿sí? ¿Cómo lo vio él? No sé, o sea, pues le pasé la pregunta a Rafa. ¿Cómo vio eso? Si hubo un aumento o no en torno a la colaboración. Bueno, la verdad es que como comentabas tú, Carlos, lo que es en la tecnología no hubo grandes cambios. Todo el acceso a recursos ya estaban todos programados, facilitados para los distintos investigadores. Entonces yo creo que en ese ámbito no ha habido ningún desarrollo especial, más que a lo mejor puede haber sido en algunos casos algún cierto movimiento de datos para que la localidad de los mismos a la hora de ejecutarlos se consiguiera una mayor eficiencia computacional, pero entiendo que no ha habido mayores desarrollos. En Europa lo que sí que se ha hecho es, basándose en las capacidades que ya se tenían, se dio un mayor énfasis a las investigaciones en COVID, dándoles pues, más horas de cómputo especial o asignando mayor número de recursos a este tipo de
de problemas que antes se distribuían más entre los distintos ámbitos científicos tecnológicos. Entonces, bueno, pues lo que sí se hizo fue eso, ¿no? Asignar un número especial y casi mayoritario y total de recursos que había en las distintas centros de proceso de datos en Europa para que se pudiera luchar contra la pandemia. Y bueno, recursos que ahí siguen, de hecho. Rafael, perdón, te interrumpo y quisiera aquí preguntarte cuál ha sido la actitud de los investigadores en este nuevo escenario, porque en Colombia nos sucede algo y es que el investigador está muy centrado en su proceso de investigación y a veces no valida qué otros escenarios de herramientas tecnológicas pueda tener, sino se casa con unas herramientas, con unos servicios de tecnología, pero de pronto en este nuevo escenario ha forzado a que el investigador, uno, saque la bandera porque necesita herramientas en este nuevo escenario y dos, ha encontrado nuevas tecnologías o nuevas herramientas que sí fortalecen su trabajo de investigación. ¿Qué ha pasado y qué es de lo que tú has visto en Europa que ha cambiado en ese comportamiento del investigador y de visualizar nuevas tecnologías como esas herramientas que pueden facilitar su gestión actual? Bueno, en lo que ha sido el tema este de la pandemia del COVID, habría que un poco que diferenciar los investigadores que trabajaban a nivel puramente experimental, digamos, y aquellos que ya trabajaban con tecnologías avanzadas, bien para procesamiento de cálculos, almacenamiento, estadística, lo que fuera, ¿no? Los segundos es generalmente gente que ya trabaja en ello, por lo cual, bueno, lo que han hecho es solicitar un mayor número de recursos y tratar de avanzar más en sus investigaciones. Lo que sí ha habido un cambio muy importante es en los experimentales, ¿no? O sea, gente que a lo mejor trabajaba en biología, en medicina, en genética en particular, pero bueno, han dedicado todos sus esfuerzos a luchar contra esta pandemia. Y han, por ejemplo, pues nosotros en el CIEMAT, pues la maquinaria que había para hacer test PCRs, con los cuales ellos trabajaban para sus estudios en enfermedades raras, principalmente en hematopoiesis, medicina epitelial o oncología molecular, pues los han dedicado todo a hacer análisis para la sociedad, para que la gente pudiera saber si tenía estas enfermedades o no. A nivel ya general, fuera del COVID, pues yo no creo que haya habido especialmente muchos cambios porque en Europa pues ya se trabaja mucho en estos entornos colaborativos de acceso a grandes instalaciones de computación o de análisis masivos de datos. Hay hay varias iniciativas europeas de índole continental y bueno, pues digamos que la gente ya, la rueda ya echa a andar y en ese aspecto no ha habido grandes cambios. Y sobre esos datos que se movían o que manejaba cada investigador, ¿hay mayor apertura a compartirlos, obviamente con condiciones de calidad y confidencialidad y demás? ¿O ha habido algún cambio? Bueno, en lo que es el aspecto de COVID, todo ha sido de acceso abierto. Absolutamente todo. Incluso revistas han puesto de acceso libre sus artículos. Cualquier publicación que se hacía con temas de COVID automáticamente era de acceso libre. Entonces, bueno, ha habido un énfasis, se ha reforzado esto. Y luego también es importante decir, yo no sé si en Colombia será igual, imagino que sí, que en Europa en general, en España en particular, ya los fondos que se dedican públicos para financiar investigación, sea del carácter que sea, obliga la publicación en abierto de todos los resultados. Es mandatorio ya, o sea, ya no se puede evitar. Incluso se pueden dedicar fondos del proyecto que te dan, tú puedes utilizarlos para que tu publicación en una revista o donde alojas los datos que has generado sean de acceso abierto. No tienen por qué ser por ejemplo, si tú haces un artículo, no tienen por qué ser en una revista de acceso abierto, puede ser una revista de acceso cerrado de pago, pero tú puedes utilizar el dinero que te da el ente financiador para que ese artículo sea de acceso libre para todo el mundo desde el día 1. Entonces, esto ya es obligatorio. Uy, Carlos y Roberto, como ven ese punto, es súper interesante acá. Bueno, pues nosotros estamos apoyando 3 proyectos de investigación, uno de un estudiante de doctorado, pues que él estaba trabajando en un framework de e-government, o sea, de e-health, donde digamos que todo este tema de la pandemia pues se salió de las manos, ¿no? Entonces veíamos que por ejemplo, en Ecuador, la gran cantidad de decesos de las personas ni siquiera tenían cómo recoger esas personas. Inclusive estuvimos con unas llamadas especiales con una persona de Ecuador que es muy allegado al presidente,
que decían que ellos no, o sea, ya no tenían ni siquiera la capacidad de pensar qué hacer, porque todo estaba colapsado. Entonces, nos estuvieron apoyándose con nosotros. Bueno, ¿qué ven ustedes que podamos? No, pues tienen que revisar todo el tema logístico, el tema de cómo, bueno, muchas cosas se hablaron allí en su momento. Entonces, porque digamos que inclusive hasta para recoger la gran cantidad de personas que habían fallecido era complicado, porque me decían que primero las medidas fitosanitarias no se estaban cumpliendo, iban a recoger a esas personas que estaban en la calle muertas y que no saben ni cómo hacerlo. Entonces, ni siquiera estaban preparados los crematorios para hacer eso. Entonces, ya es un tema de gobierno electrónico, ¿cierto? Y de temas de salud como tal. Entonces, ahí descubrimos el por qué, porque uno cree que IGEAL, la E es de Electronic, pero no, es un artículo que se publicó en el 2009 que hablaban de los 10 términos relacionados con salud. Entonces, por ejemplo, Enhanced, que es mejora de esas cosas, y es lo que estamos viendo actualmente. Entonces, digamos que sí hemos estado haciendo, inclusive a partir de eso hicimos unos webinars, los hemos por TICS, donde estábamos invitando personas relacionadas con ese tema. Se creó una wiki donde, digamos, con diferentes métodos o diferentes áreas de conocimiento, donde las personas desde su punto de vista podían aportar. Inclusive se llegó al punto de que ciertos científicos que estaban leyendo un artículo, pues publicaban o escribían allí los resultados de esa lectura, pues para facilitar un poco más qué hacer con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que estamos apoyando otro proyecto que se está presentando con Canadá, que es sobre el tema de apoyo como tal a la toma de decisiones relacionadas con gobierno y utilizar inteligencia artificial. Entonces, también se hizo unos términos de referencia y nosotros desde RITA los apoyamos para poder que entregaran ese documento, porque estaban pues concursando por $500,000 de apoyo como tal. Entonces, se buscó pues un departamento como el Putumayo, pues ellos buscaban que fuera otra estrategia porque digamos que las grandes ciudades pues ya tienen definidas muchas cosas, pero las ciudades pequeñas, como lo vemos en el caso de acá de Leticia, que tiene tantos contagiados de COVID, pues que no se repitiera en el Putumayo, pues entonces digamos que hay unas líneas de investigación propuestas por ese proyecto de Canadá que buscaban eso, pues buscar digamos el tema de los indígenas, el tema de las personas desplazadas, inclusive incluyen hasta las personas LGBT. Entonces, digamos que nosotros empezamos a mirar el tema de los indígenas. Los indígenas en el Putumayo no creen que existe el COVID. Entonces, digamos que son personas que en algún momento, si se pueden contagiar, ni siquiera tienen vacunas. Entonces, habría una disminución de esa población. Entonces, digamos que ese proyecto a grandes rasgos se enfocó hacia esa parte. Y con el apoyo de Rita y con los temas que manejamos de inteligencia artificial, pues se propuso algunos esquemas de análisis como tal, relacionadas con inteligencia artificial. Entonces, digamos que nosotros sí estamos trabajando con lo que se puede hacer del COVID. También se han implementado una serie de capacitaciones a los investigadores y se abrieron, inclusive no son solamente para la universidad, pero investigadores que quieren entrar a esas capacitaciones lo han podido hacer pues para temas de programación, el tema de los recursos compartidos, la infraestructura. Nosotros tenemos algo que se llama CECAT, que es un centro de alta disponibilidad, alto desempeño, que está bajo el doctorado en ingeniería, y ahí tenemos un supercomputador. Entonces, la idea es que los investigadores utilicen más como tal. Entonces, simplemente comparto la página web del doctorado para que entren y miren cómo se puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, digamos que estamos tratando de integrar todos los aspectos como tal que tienen que ver con la investigación. Desde los panelistas hay una pregunta y es efectivamente, bueno, los panelistas tienen una y yo tengo ahorita otra. Dice, ¿cuál es el proyecto? La pregunta es de la UNAM. En sus proyectos, ¿qué importancia ha tenido el Big Data y el análisis de datos? Rafael, Carlos. Bueno, pues si respondo yo, pues cada vez más. Lo cierto es que en cualquier ámbito los sistemas experimentales cada vez son capaces, gracias a los avances tecnológicos, de conseguir más y más datos. Las frecuencias de rastreo de medidas son muy avanzadas y esto genera una cantidad ingente de datos. Estos datos se tienen que analizar con técnicas que sean especiales para ello, dado su gran volumen. Es por lo que se lanzó el Big Data.
y después de ello pues han venido las metodologías matemáticas que extraen la información de manera más eficiente y de eso pues el énfasis que ahora se desarrolla en inteligencia artificial. Esto, bueno, suena muy fácil, pero no es inmediato. Evidentemente estos datos lo primero que hay que intentar hacer es moverlos a algún sitio donde el procesamiento sea luego lo más eficientemente posible. Hay que intentar hacer copias, salvaguardas, distintas metodologías de computación para que se puedan encontrar esos datos cuando se requieren, implementar tecnologías de metadata. Entonces, bueno, esto no es directo, pero digamos que ahora hay prácticamente en cualquier ámbito científico-tecnológico el análisis de datos masivo y las técnicas de Big Data pues son el pan de cada día, vamos. Carlos. Sí, en el caso nuestro, pues lo mismo, o sea, digamos, desde hace ya varios años, prácticamente todo lo que implica resolución de datos, pues súper importante. Sí, la inteligencia artificial para diferentes cosas. En Colombia, pues muy rápidamente la gente aprendió ese tipo de técnicas, ¿sí? De inteligencia artificial, machine learning y learning. Digamos, yo como tengo en ese momento pues la camiseta más de Scalac, es interesante ver cómo diferentes grupos en todo el continente atacan diferentes tipos de problemas y tienen unas competencias que son realmente altas. ¿Sí? Entonces, tú lo ves, por ejemplo, la gente que trabaja en clima, reduciendo datos, usando, digamos, tanto aplicaciones como que han desarrollado ellos, tanto bien conocidas como otras, ha sido bastante importante. Con esto del COVID, por ejemplo, también ha sido impresionante, porque incluso la mutación misma del virus se detectó inicialmente pues, por los científicos colombianos y mexicanos gracias a técnicas computacionales, ¿sí? Usando técnicas de Deep Learning y Big Data. Y lo interesante es que no necesariamente eran científicos de datos, como se llaman hoy en día, sino fueron gente que eran microbiólogos y biólogos, ¿sí? Que usan ese tipo de técnicas. Entonces, lo que voy es que, digamos, sí hay una cantidad de competencias de gente, lo que tal vez sí falta mucho, y quizá esto, pues, precisamente en foros como este, es que la gente, digamos, conozca que esas competencias en las personas las tienen, que estén en las colaboraciones, ¿sí? Y que efectivamente pues existen diferentes redes que en algunos casos pues trabajan independientes, en otros casos se unen para objetivos comunes. Entonces sí es bien importante todo eso. De hecho, incluso el ser de alguna manera de los centros de supercómputo y también de las redes es poder transferir, tratar, preservar y compartir datos. Entonces, pues, obvio, pues ha habido toda una serie, digamos, de creación de competencias de las personas que ya va desde hace varios años y que efectivamente pues estas redes ayudan a que se trate pues, con bastante importancia. En temas de Big Data tenemos una especialización en ingeniería del software que está el profesor Jorge Mario Calvo, que él está trabajando temas de Big Data y hace parte de una asignatura como tal. En la maestría también tiene una maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, pues también tenemos una electiva que está relacionada con Big Data. Y aparte de eso, la unidad de extensión de la Facultad de Ingeniería tiene unos cursos de Big Data. Entonces, digamos que se han estado estableciendo varios proyectos, inclusive no solamente para el tema del COVID, sino se han hecho bastantes trabajos relacionados de Big Data con análisis de grandes cantidades de datos y aplicándolos al sector comercial, o sea, digamos, a la industria y demás cosas. Entonces, nuestros estudiantes, por ejemplo, de ingeniería industrial y de ingeniería de sistemas, pues han hecho varios proyectos de investigación donde han utilizado estas técnicas de Big Data y las han utilizado, pues, digamos, para mejorar ciertos procesos de producción a nivel comercial en empresas y entidades, pues, que están relacionadas con la universidad. Y a nivel de nuestro doctorado, pues, también hay un tema que hizo el profesor Nelson Vera del grupo JICOGE, pues, que él estuvo trabajando un tema de secuenciación del genoma humano con la Nacional y la Universidad Distrital. Entonces son proyectos bien interesantes pues que se han hecho a partir de la investigación y que han presentado unos resultados bastante interesantes. Entonces, pues como pueden ver, son muchas cosas que se han hecho allí. Yo quisiera hacer una pregunta adicional y es, con la experiencia, Rafael, que tú has tenido en Europa y para Carlos y Roberto, ¿deberíamos estar formando nuestros estudiantes en pregrado en estas herramientas nuevas en escenarios de investigación
para que quienes llegan a estos escenarios de investigación tengan unas competencias mucho más maduras. Implica a los actuales investigadores llevarlos hacia estos escenarios, a quienes no lo manejan, pero deberíamos estar llevando también estas herramientas desde pregrado en estos procesos de formación para estimular el uso de estas herramientas, porque también a veces encontramos que en ese me caso con estas herramientas, no me expongo a otras y realmente el escenario de herramientas tecnológicas está variando y muy rápido y el COVID aceleró muchas cosas, que para mí es positivo, pero implica un proceso de transformación rápido. ¿Cómo estimulamos a estos semilleros para que avancen en el uso de nuevas herramientas de investigación? Bueno, yo en mi opinión, todas estas tecnologías y todas estas metodologías matemáticas para analizar grandes volúmenes de datos, pues evidentemente son muy potentes, pero tienen un lado oscuro y es que la gente puede pensar que son muy fácil usarlas, ¿no? Y el riesgo que se tiene es que pueden parecer que son cajas negras que se tragan todo y producen un resultado. Entonces, la enseñanza de este tipo de metodologías, yo creo que hay que realizarlas en el nivel académico en el cual los alumnos puedan entender cómo funcionan esas metodologías y que las entiendan, porque si no, se producirán resultados que pueden no tener sentido y si ellos no saben verdaderamente lo que hay debajo, van a publicar o van a tratar de sacar resultados que son erróneos. Entonces, bueno, yo creo que hasta a nivel de colegios, etcétera, pues bueno, todos los estudios que se hacen en estadística son muy útiles. Luego ya en las titulaciones universitarias de grado, ahí ya sí que se tienen que empezar, en mi opinión, con una base matemática a introducir este tipo de metodologías y que no solo tengan, por supuesto, no solo tengan la base matemática, sino que además aprendan a utilizarlas a nivel computacional, que es decir, que sepan cómo esa máquina interpreta todos los comandos o todas las herramientas que se utilizan y con ello pueden sacar resultados a los cuales les dé sentido, ¿no? Y yo creo que ya vendría la especialización en el tercer grado, cuando se hagan los másteres y los cursos de doctorado o ya las tesis doctorales, cuando se consiga un acercamiento profundo, pero desde luego que es una herramienta muy potente y cuanto más gente la domine en uno u otro sentido, con más o menos profundidad, pues mejor, ¿no? Yo puedo poner un ejemplo que en España el acceso a las universidades se hace mediante un examen. Cuando se terminan los colegios se hace un examen que en mi época se llamaba selectividad, ahora se llama EBAU, de examen de acceso universitario, examen de valorización de acceso universitario, y con esa nota tú puedes acceder a unas universidades u otras, a nivel de universidades públicas. Entonces la nota es sobre 14, es el máximo. Bueno, pues acceder al doble grado de física y matemáticas, la nota de acceso es 13,775. Con eso lo que quiero decir es que evidentemente las notas es oferta y demanda. Es simplemente oferta y demanda. Entonces pues esta es una oferta que solo son 20 alumnos en la Universidad Complutense y otros 20 en la Autónoma de Madrid, por ejemplo. Pues lo que quiero decir es que si tienen esta nota tan alta es porque la gente quiere hacer esta titulación porque sabe que el mercado demanda a estos profesionales. Así que cuanto mejor eduquemos a nuestros estudiantes con esas capacidades, más salida profesional van a tener. De acuerdo. Carlos, Roberto. Voy a que Roberto inicie la conversación esta vez. Vale, gracias. Bueno, nosotros, el profesor Nelson Pérez del grupo GICOGE, también en algún momento estaba diciendo, bueno, estábamos en las reuniones de profesores investigadores proponiendo de crear un pregrado en ingeniería de datos, o sea, como tal. Pero entonces, pues estamos en un país que todavía no tiene en cuenta ese tipo de cosas, entonces estamos pensando en crear un programa de ingeniería informática con unos énfasis en ciencia de datos. Entonces, la idea es, más adelante, ojalá que este programa se pueda hacer, pues sería el primero virtual en la universidad como tal, un pregrado virtual, donde se aborden estas líneas de ciencia de datos bien interesantes y bien importantes como tal que necesitamos en este momento. Inclusive Telefónica en este momento ya no le interesa tanto la venta de los chips como tal de las tarjetas, sino que en este momento están concentradas con unas herramientas como Tableau para hacer análisis como tal, data mining y ese tipo de cosas para poder predecir, por ejemplo, el tema del consumo de las personas. Entonces me comentaban que a partir de eso se podían, con el email solamente de los teléfonos celulares, ellos se dan cuenta cuántos teléfonos marca Samsung, cuántos teléfonos marca
iPhone o bueno. Entonces, con esos datos pueden colocar un store en algún punto específico, porque saben que la comunidad alrededor de esto pues va a requerir de ese tipo de servicios. Entonces, digamos, ¿cómo se puede emplear ese tipo de información mediante las técnicas de análisis de datos para toma de, como tal, digamos, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, se está pensando más adelante en que los estudiantes como tal se puedan educar en ese tipo de cosas. Gracias, Roberto. Sí, ahí, digamos, como les comentaba anteriormente, y un poquito complementando lo que dice Roberto y Rafa, digamos, lo de las competencias en eso es bastante importante. O sea, realmente, digamos, si hay conocimiento, o sea, de hecho, bueno, independiente, digamos, del nivel de profundidad que se quiera, y promoverlo, pues, es interesante, también porque la parte, digamos, de investigación y ciencia, que es, digamos, lo que nos tiene aquí en este foro, implica mucho la parte de formación, ¿sí? O sea, es como yo formo a la gente para que use ese tipo de recursos. Claro, hay diferentes niveles, no solamente, digamos, la gente que en su momento, pues, como se apunta directamente para poder reducir datos y tratarlos, sino también incluso para poder utilizar tecnología y para que esa tecnología funcione. Entonces hay diferentes niveles que de alguna manera pues tienen que estar de alguna entrelazados, no pueden ir, digamos, aparte, ¿sí? Y situaciones como la que estamos viviendo pueden ayudar a cambiar también esa concepción, aunque sí estamos confinados, estamos separados, pero es interesante ver cómo hay un acercamiento, por ejemplo, entre los investigadores y los desarrolladores, o sea, tanto usuario como desarrollador, o entre los desarrolladores y la gente que administra la plataforma, o que mantiene incluso las arquitecturas computacionales funcionando, o las redes, ¿sí? Entonces implica, digamos, como un desarrollo de conocimiento conjunto que, como decía pues anteriormente, estaba ahí, pero quizás no era tan integrado y no era tan visible. Y claro, pues toda esta virtualidad o esa, tomando una frase que hace o que dice la administración de la universidad, esa presencialidad remota, ¿sí? Pues hoy en día pues toma una importancia curiosa, que quizá antes no se veía tan clara. La conclusión es que definitivamente la formación se hace parte de nuestro quehacer investigativo con las tecnologías emergentes, ¿cierto? Sin embargo, los investigadores hoy ya quisiesen saber, por ejemplo, qué temas, voy a hacer una pregunta muy con respuestas que van a ser totalmente antónimas. ¿Qué temas, qué líneas no puede, ¿cierto?, necesitar la investigación aplicada para llevarla en términos de tecnología? ¿Existe algo? Denos ejemplos, por favor, de qué puedo llevar a estas nuevas tecnologías de Machine Learning, de Big Data, de minería de datos. Porque el investigador hoy quiere buscar, ¿cierto?, expertos en estos temas. Entonces, efectivamente, como lo han dicho los tres, estas redes, Red Clara, que Renata hace parte de Red Clara, quiere iniciar ese proceso de trabajo colaborativo. Pero yo como investigador que no sé nada, no soy ingeniero, no sé algo de minería, he escuchado conceptos de minería, de Big Data, ¿quién no o qué sí puedo llevar en estos términos? Rafael. Bueno, empiezo yo otra vez. Bueno, yo es que generalmente creo que prácticamente ya todo, ¿eh? O sea, no creo que haya prácticamente, alguna habrá, pero no creo que haya muchos campos en los cuales no se puedan utilizar estas técnicas, si se saben utilizar, claro, porque incluso las partes, puedes decir, o sea, todo lo que sea medidas de datos, pues ahí está claro que cualquier tipo de proceso de incluso, vamos a suponer, incluso procesos estocásticos, ya puedes sacar información con ellos, ¿no? Como se ha venido haciendo en el pasado, la bolsa, por ejemplo, ¿no? La predicción de valores del mercado de valores, predicciones de demandas energéticas, todo, ¿no? Todo lo que sea análisis de datos está claro que procesos estocásticos, inteligencia artificial, sea aprendizaje profundo, aprendizaje de máquina, pues tiene su salida. Pero gracias a técnicas de aprendizaje profundo, de reconocimiento de imágenes, por ejemplo, ya se pueden sacar muchos problemas en los cuales una detección de imagen que haga una máquina y pueda extraer información de ella es útil, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ahora estamos desarrollando en el CIEMAT un trabajo de detección de unos métodos en fusión termonuclear
a partir de los espectrogramas de medidas. O sea, es una imagen y se entrena en una red neuronal y se consigue sacar un conocimiento de esa imagen para que luego sepamos que ciertas características se están produciendo en el plasma. Pero es que, bueno, el caso paradigmático de la conducción autónoma, pues al final necesitas un reconocimiento de imágenes, que reconozcas señales, que reconozcas números, que reconozcas lo que hay detrás. Entonces yo creo que es que prácticamente ahora es difícil encontrar algún campo en el cual no se pueda trabajar. Al final cualquier investigador, si tiene datos, va a tener una metodología que lo utilice. Y si tiene algo de imágenes o de datos al final de música, etcétera, igualmente. De acuerdo, Rafael. Sin embargo, sí, miren que esto abre un poco el espectro de en dónde puedo utilizar estas nuevas tecnologías, en dónde la tecnología me puede acelerar un poco los resultados, que es prácticamente lo que se busca en las investigaciones. Voy a contarles una anécdota para que Carlos y Roberto nos ayuden con la respuesta. Yo soy profesora de pregrado y mi core precisamente es de investigación. Llegué a mi salón y les dije, chicos, nosotros somos ingenieros, sabemos las últimas tecnologías, por lo menos el concepto. Quiero que iniciemos con un proceso de investigación. Me llegó un chico en la siguiente clase y me dice, profe, yo quiero involucrar los diagnósticos de odontología, de ortodoncia, con inteligencia artificial, con imágenes. Entonces yo dije, en odontología empecé a iniciar ese proceso de investigación mío porque llevaron a campos totalmente nuevos que yo no me imaginé que se llevaran y al final obtuvimos que efectivamente en Europa ya hacen los prediagnósticos de ortodoncia y estos procedimientos de odontología a través de inteligencia artificial. Entonces por eso yo les preguntaba, ¿en qué campos consideran que no? Y si sí, regálanos en qué proyectos hemos trabajado estas nuevas tecnologías. Es curioso lo que dices realmente, o sea, como comentaba Rafa, tal vez quizá la gente que tenga que manipular muestras de laboratorio, quizá ahí sí hay una cuestión que las tecnologías, pero es que no hayan campo, no, sino que se mezclan con lo que tradicionalmente se viene haciendo, ¿sí? Por ejemplo, digamos, hay varios proyectos que se soportan, tanto con Scalac como el del centro que yo dirijo, que tienen que ver con humanidades, bueno, se llama, pues en español sería humanidades digitales, pero como es un proyecto que igual se maneja con gente de Europa, gente franceses y belgas, le llaman humanidades numéricas. Le diría, pero bueno, pero esa gente, ¿qué no? Pues hay gente que son desde historiadores, sociólogos, filósofos, ¿sí? Que discuten diferentes tipos de temas, analizan datos, desde cosas que van para seguridad, hasta incluso estilos de textos antiguos para saber quién fue el autor. Hay un grupo de una universidad española que trabaja en un proyecto bien interesante con unos mexicanos y que estamos también soportando para recibir datos. Y ahí la cuestión no es tanto, digamos, que el historiador se convierta en científico de datos o viceversa, no, sino que sea capaz de trabajar multidisciplinariamente y que haya un lenguaje común que permita entender qué es lo que se están haciendo. Es decir, el ingeniero computacional, la persona que hace estadística, bueno, que ahora pues, dicen científico de datos, que será más bonito, ¿sí? Así, una cantidad, digamos, de cosas que involucran, que sí hay un conocimiento común, pero que permitan un trabajo colaborativo, precisamente, entre diferentes disciplinas. Esta gente de humanidad numérica es súper interesante, o sea, hace unos proyectos impresionantes. Hay bastantes colombianos que me impresionan que trabajen ahí, sobre todo mucha gente de lingüística, perdón, gente historiadores, gente, por ejemplo, que incluso están viendo cosas que nos afectan aquí en el país, como por ejemplo el cumplimiento real de los acuerdos de proceso de paz, por ejemplo, ¿sí? Hay gente que hace analítica de cosas de Twitter, de las redes sociales, detección de, digamos, de fakes, o sea, desde las unidades numéricas también. En fin, y es impresionante. O sea, de hecho, yo pienso que aquí, por ejemplo, en América Latina ha pasado algo que quizá no pasó tanto en Europa, y es que las ciencias sociales han sido las usuarias más grandes de las nuevas tecnologías. Muchas gracias, Carlos. Roberto. Sí, interesante. Por ejemplo, ahorita hay un proyecto que se está trabajando que tiene que ver con corrupción, o sea, elaborar unos temas de anticorrupción, y eso requiere muchísimos millones de datos para poder hacer ciertos temas ahí de análisis y todo, y poder centralizar donde en Colombia, por ejemplo,
se está dando la mayor cantidad de corrupción, así de simple. Y cómo tratar de, a partir de esa publicación de esos datos, digamos, tratar de corregir ese tipo de cosas. Y con el COVID, pues lo vimos más, pues todas esas ayudas internacionales y todas las publicaciones que se han hecho en los medios de comunicación. Entonces, pues eso nos permite a nosotros, pues hay un proyecto que se está tratando de hacer, que es crear un software como tal, pues para que se verifique todo el tema de las contrataciones públicas, por ejemplo, a través del SECOP, que es la página electrónica de contratación pública del gobierno de Colombia. Entonces, aplicar, digamos, encontrar ciertas anomalías o ciertos aspectos que anteriormente se demoraban mucho tiempo. Entonces, pues a través de esta inteligencia como tal, artificial, pues podemos encontrar, por ejemplo, y con los grandes volúmenes de procesamiento que tenemos en el supercomputador, pues encontrar la respuesta mucho más rápido, ¿no? Y entonces, de todas maneras, con los temas de anticorrupción, pues poder nosotros presentar, digamos, un proyecto bien interesante. De acuerdo a lo que tú dices, también tengo un estudiante de maestría que está trabajando con un tema que tiene que ver con el análisis de radiografías, porque anteriormente, digamos que un médico se encargaba de ver esas radiografías y detectar posibles tumores. Entonces, mediante técnicas de inteligencia artificial y el procesamiento de imágenes, pues lo que se está buscando es cómo, a partir de un diagnóstico que pueda dar esa inteligencia artificial, poder predecir si esa persona tiene un tumor o no, de acuerdo a esas imágenes radiológicas. Entonces, sí, hay bastantes aplicaciones, y es lo que tú estás diciendo, Sandra, de que ahí están estudiantes que están proponiendo, pues ya integrar varias cosas, ¿no? Los temas de la salud, los temas de ciencia de datos, los temas de informática, los temas de redes, pues para poder, digamos, utilizarlos y encontrar soluciones mucho más prácticas y muchos ejercicios como tal para resolver ese tipo de problemas. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer desde la red RITA, de cómo integrar todos esos equipos multidisciplinarios. Y es más, las convocatorias que salen a nivel internacional están pidiendo que pues, se unan varios actores importantes en diferentes temas y en diferentes áreas del conocimiento para poder encontrar una solución en común y no seguir trabajando aisladamente como lo veníamos haciendo. Entonces, digamos que ese es uno de los aportes fundamentales de la red de investigaciones como tal. Así es, Roberto. Rafael nos ha contado sobre un reto bien interesante, y es el rompimiento de este paradigma en cuanto a la socialización o que los datos sean totalmente abiertos de los investigadores, como se trabaja en Europa. Pero quisiera, Rafael, que me contaras un poquito sobre cómo se hizo o desde cuándo tenemos esta ruptura de que los investigadores quieren y hacen parte de una sociedad del conocimiento donde permitan que sus investigaciones estén completamente abiertas. ¿Esto fue solo desde la academia o desde los centros de investigación? No, bueno, esto, como comentaba, ha venido bastante empujado por el tema de los entes financiadores, ¿no? Por ejemplo, en España, pues el Ministerio de Ciencia e Innovación, que es quien financia las convocatorias de I+D, a nivel europeo, la Comisión Europea, con el programa Horizonte 2020, o el venidero Horizonte Europa, ellos han sido los verdaderos impulsores. Para llegar a ello, lo primero que hicieron, evidentemente, fue financiar proyectos que pusieran en valor las infraestructuras necesarias para que esto fuera posible, ¿no? Entonces, igual que allí existen, en Latinoamérica existe la referencia, pues en Europa existen distintos repositorios, OpenAIRE, etcétera, que fueron un poco precursores de este tipo de tecnología para que se fuera animando a los investigadores a que pusieran todo su conocimiento en abierto. Y ya luego llegó el momento en el cual pues ya es obligatorio. Esa es una parte, y la otra parte es hacer mucho énfasis en la parte de divulgación al público en general también. No solo a nivel científico, vamos a decir que nosotros ya estamos en este tipo de actividades y somos conscientes de que nuestro conocimiento se debe divulgar, lo hacemos para que la sociedad cada vez esté más avanzada. Pero bueno, también es muy importante el esfuerzo que se hace para que el público en general tenga conocimiento de que sus impuestos, que al final es de donde sale el dinero con el cual se hacen las investigaciones públicas, pues se obtienen resultados que es de interés para ellos. Luego, en el sector privado, lo que se está intentando es involucrar mucho a las empresas tanto en los proyectos. Ahora prácticamente en Europa es imposible. No es imposible del todo, pero bueno, en la práctica es imposible que te den un proyecto si no cuentas con empresas que estén involucradas. Lógicamente, por esta obligación que tiene la Comisión Europea de que los resultados sean abiertos,
empresa ha de encontrar su modo de que las investigaciones sean abiertas por un lado y ella obtenga su rédito, pero al final una empresa está para ganar dinero, sea el ámbito que sea. Entonces estos campos intermedios se encuentran y las empresas han hallado la forma de colaborar y de acceder a préstamos en condiciones ventajosas que ofrecen los entes financiadores para poder hacer investigación junto a entidades de divulgación y de investigación. Sí, hay un poco para complementar lo que dice Rafa. En América Latina los países ya están asumiendo también esa posición dentro de políticas de Open Science, ¿sí? En Colombia, digamos, las recomendaciones que dio Misión de Sabios estaban en ese sentido. El problema que hay, quizá en Colombia, como en un par de países, por ejemplo, como en Chile, básicamente, que son muy parecidos en ese tipo de cosas, es que la manera como se comparten los datos y la manera también como los investigadores pueden obtener un reconocimiento económico involucra muchas veces que los datos no sean abiertos. Y es un problema que es de política. Entonces, para mí un secreto, por ejemplo, en el caso personal, que estoy en el 279, que es un decreto que nos rige a todos los empleados públicos, mi salario depende de qué publique y dónde publique. Y de acuerdo pues, a un índice que generó Colciencias, bueno, MinCiencias en ese momento. Entonces, sí tiene que haber una medida de fondo, como la que se hizo en España, precisamente, en el cual el gobierno cambia absolutamente esa manera de valorizar. De hecho, hay muchos que dicen que deberían acabar ese tipo de puntaje. ¿Por qué? Porque limita y cierra la investigación. ¿Sí? Y es muy difícil generar una política, digamos, de Open Science y de Open Data sin incentivos. Entonces, ahí hay una cuestión que es compleja, porque los investigadores en general, si tú le preguntas, de hecho, pues Roberto lo puede, digamos, decir, quieren compartir las cosas, pero el sistema muchas veces no deja que se comparta. ¿Sí? Es una cosa que es compleja en ese sentido. Igual la colaboración. Entonces, por ejemplo, digamos, mi primer estudiante de doctorado que yo tuve fue un estudiante de la Distrital. Y tuvimos que hacer toda una cuestión burocrática, ¿sí? Para que eso se permitiera, ¿sí? Porque ese tipo de colaboración abierta en ciencia es una cuestión que es política, y eso que son dos universidades públicas, ¿sí? No está muy claro, ¿sí? Sí, no existe, digamos, un modelo en el cual unificado estatal de universidades, donde los profesores pudiéramos movernos entre universidades y eso mejoraría los temas de investigación. No existe actualmente. O sea, si yo entré a ser profesor de la Universidad Distrital, no puedo ir a la Universidad de Carlos porque pues, no existe un modelo como tal que nos permita a los investigadores realizar todos esos temas de movilidad. ¿Sí? Entonces, eso también hace que la investigación no fluya pues, de una manera más adecuada y que conozca uno las grandes bondades que tiene una universidad con respecto a la otra. Entonces, de pronto se ha convertido un poco en una rivalidad que existen entre universidades, cuál publica más, cuáles otros proyectos, o sea, pero realmente buscar la manera de que eso sirva para que generar ciencia y mejorar las condiciones del país, pues todavía no se ha dado. Entonces, digamos que eso es algo que es importante en materia de pública, como verificar cómo se podría mejorar. Bueno, bien interesante. Hemos hablado de formación, hemos hablado de tecnología y hemos hablado incluso de políticas, que todo esto converge en escenarios propicios y mejoramiento para la investigación. Quisiera que, para cerrar, no tenemos preguntas y antes de despedirme, muchas gracias a nuestros asistentes, pero quisiera que nuestros panelistas, como investigadores ya, en los diferentes marcos, en los diferentes escenarios, con las diferentes políticas y con todo igual, se ha hecho investigación desde las diferentes partes del mundo. Hoy nos unimos, hoy en un entorno, pero igual siempre, como nos contaban, sí nos encontramos investigadores de diferentes áreas que están participando y están construyendo. Quisiera que nos regalaran una reflexión a aquellos investigadores o quienes quieren ser investigadores, ¿cierto? Estos iniciantes de investigación o semilleros de investigación, como lo decía uno de nuestros asistentes, incluso desde el colegio, porque los colegios también, los estudiantes ya están iniciando esto. Regálanos una reflexión para estas personas que están iniciando, quieren el sentir, pero ven esa investigación como muy lejana, como muy difícil. Y ahora hablamos de tecnologías, hablamos de procesos estocásticos, hablamos de ingenierías. ¿Cuál sería la mejor forma de iniciar para que continuemos con estos procesos de investigación y las tecnologías? Carlos, empieza tu banda. Bueno, no, pues ahí es un trabajo que hay que hacer, como usted decía, desde muy temprano,
Pero yo pienso que más que pensar en edades y en tipo, digamos, de público, es para todos, o sea, de diferentes roles, ¿sí? O sea, para nadie es un secreto, y menos ahora, pues en esos tiempos, que todo lo que se ofrezca en tecnología es importante. El acceso a los datos, las aplicaciones, el mismo tipo, digamos, ustedes ven a sus hijos y a sus sobrinos quizá haciendo cursos en línea, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, es de alguna manera, pues, que la gente se sienta más partícipe de las decisiones en tecnología, de las políticas, como lo que hablamos ahora con Roberto, precisamente, que vean que los datos los pueden usar para su propio beneficio, o sea, para mejorar su calidad de vida en muchas cosas, y que de alguna manera, pues, también puedan generar otro tipo de interacciones y colaboraciones, ¿sí? O sea, una de las cosas que yo veo que ha pasado ahora es que definitivamente lo que todo el mundo dice y coloca en Twitter y todas las cosas, que no, que un nuevo mundo es necesario y que es posible después de esto, es necesario desde hace rato, solo que esto lo hizo visible, ¿sí? Y la única manera, digamos, de cambiarlo no es esperar quizá a que se genere una política para que esto suceda, ese cambio suceda, sino que nosotros lo generemos en acciones sencillas. Por ejemplo, ser más curiosos en el uso de los datos, en el uso de las tecnologías, ¿sí? En ver que yo puedo aprender, no porque estoy de niño, sino como ciudadano, efectivamente, cómo puedo yo aprender ciertas cosas que de alguna manera pues tienen una afectación directa en mi vida. Entonces, es una cuestión más de asumir un rol en el que pues somos ciudadanos que de alguna manera somos sensibles a esta digitalización, y más en estos tiempos. Gracias, Carlos. Roberto, cambiemos el orden. Bueno, pues apoyando lo que dice Carlos, pues interesante, y estoy leyendo de pronto lo que escriben las personas en el chat, y interesante lo que promueven, pues que ojalá se lograra crear una cultura de investigación basada en matemáticas, en el análisis no solamente del COVID, sino de todos los aspectos que tienen que ver con nuestra sociedad, ¿no? En la parte económica, en la parte social, en la parte de anticorrupción. Digamos, cómo nosotros podemos a través de las tecnologías compartir ese tipo de experiencias y mejorar pues nuestro país. O sea, digamos que finalmente mejorar la competitividad como tal. Y digamos que lo hemos visto, ¿no? En Colombia depende de los hidrocarburos, y por eso es que en este momento, al bajar el precio del barril del petróleo, pues todo el presupuesto que se hizo con respecto a ciertos aspectos que se trataron de hacer en su momento, pues no dio al trasto, y ahorita pues el país tuvo que volverse a endeudar nuevamente como tal. Entonces pues eso finalmente va a repercutir en más impuestos, va a repercutir en que quizás están hablando de subir el tema del IVA, y obviamente eso va a afectar pues el bolsillo de todos. Finalmente, ¿quiénes somos los responsables de la deuda externa? Nosotros mismos. Entonces, digamos que eso es lo que nos toca a nosotros repensar, cómo ver nuestro país con respecto a la tecnología, al software y, digamos, otras herramientas que nos van a permitir a nosotros trabajar mucho mejor. Y cómo a partir de las universidades nosotros podemos mejorar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es la invitación, y eso es, digamos, que la propuesta que estamos haciendo nosotros desde la universidad con las otras universidades. Inclusive lo hacemos por UTICS. Estuvimos hablando de un consorcio de universidades y cómo podemos nosotros compartir bastantes recursos. En vez de que otra universidad compre un supercomputador, pues que utilice el que tenemos nosotros en la Universidad Distrital. Que otras universidades fuertes en temas de energías renovables, pues que nos permita a nosotros hacer ciertas investigaciones con ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos nosotros a partir de... nosotros tenemos muy buenos contactos con la Universidad de Salamanca, y estamos trabajando con Alfonso, no sé si lo conoce Rafael, estamos trabajando con Alfonso López, pues varios proyectos de investigación, y queremos presentarnos a Horizonte 2020 y tenemos cómo hacerlo. Entonces, digamos, cómo podemos articular no solamente en Colombia, sino a nivel internacional las propuestas de investigación, y con los estudiantes que en algún momento pues tendrán que ser formados. Entonces, yo creo que esto es un tema de una necesidad que tenemos nosotros como personas, y luego cómo podemos nosotros hacernos partícipes como actores importantes de la investigación a través de las maestrías, a través de los doctorados y demás cosas que se pueden hacer allí. Entonces la invitación es que, claro, que se contacten con nosotros, que Renata es un buen actor que está unificando muchas cosas y pues permitiendo crear ese tipo de interrelaciones, no solamente a nivel colombiano, sino a nivel internacional. Entonces, ¿cómo podemos mejorar estas cosas y cómo podemos irnos hacia el público en general? Sí, bueno, pues yo poco más puedo decir que refrendar las palabras de Carlos y Roberto, las cuales apoyo en su totalidad y tienen toda la razón del mundo.
Y bueno, pues es que así es, ¿no? Al final un país solo avanza si apuesta por su investigación, su innovación y su desarrollo. Esto es así, aunque a los políticos no les guste, pero es la realidad. Y a nivel individual y colectivo, pues tenemos que intentar ser todos intelectualmente inquietos y ser conscientes de que ahora avanzamos hacia una sociedad cada vez más digitalizada en todos los aspectos. Así que todo lo que vayamos avanzando en ese ámbito pues será para todos. Y como han dicho Roberto y Carlos, pues la mejor receta que hay para ello es colaborar, colaborar y colaborar. Entre todos, por supuesto. Sí, como lo menciona Roberto, efectivamente Renata es un propiciador de trabajo colaborativo, estamos con él realizando convenios y como investigadores. Creo que el querer es el hacer, totalmente de acuerdo, sin distinto y sin justificación. Muchísimas gracias a nuestros asistentes desde todos los países, sí nos contaron, sí nos hicieron, desde todas las partes de nuestro país, y preguntas no tenemos, entonces doy por terminada nuestro foro del día de hoy. Señores panelistas, ingeniero Rafael, ingeniero Carlos, ingeniero Roberto, muchísimas gracias. Nos queda un reto bien interesante, y es cómo iniciamos la formación de estos semilleros, estos investigadores, ¿cierto? Desde nuestras redes también, incluyendo a Renata. Entonces yo creo que por eso, como mencionaba Mónica, esto será no un fin, sino nos veremos pronto, y quedan totalmente ustedes invitados a esta formación. Muchísimas gracias. Un abrazo virtual, feliz día. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Carlos. Sandra, que estén muy bien. Y a todas las directivas de Renata, un saludo muy especial. Y al público que nos acompañó el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Están pidiendo los correos electrónicos en el chat de acá de ver, entonces ya te envío el mío para que lo compartas, por favor. Claro que sí, Robert. Bueno. Un saludo a todos. Chao.